En estos días tuve una experiencia que me recordó un principio bíblico muy importante. Y es que a una de mis hijas la invitaron a la fiesta de un niño de su clase. Y para llegar a la casa de este niño tuvimos que viajar por 45 minutos y nos metimos por diferentes calles. El barrio tenía muchas callecitas, que a la derecha, que a la izquierda, que en el stop haga una derecha, luego en la siguiente esquina una izquierda. Nunca había estado en esa área yo anteriormente, y tal vez sí había estado, pero hace muchos años no iba por ese lugar. Y entonces llegué fácilmente con la ayuda del GPS, pero cuando estábamos en mitad de la fiesta, mi celular se descargó completamente y entonces ya no tenía acceso a él, pero instintivamente cuando se presentaba una oportunidad de tomar alguna foto o de tomar el número de teléfono de alguna madre, de algún niño de la clase de mi hija, instintivamente yo trataba de prender el teléfono olvidándome de que no tenía energía, no tenía batería, y me daba cuenta que no lo podía usar. Pero ya cuando íbamos a irnos, recordé que mi celular estaba totalmente sin carga y que no tenía acceso al GPS para regresar otra vez a mi casa. Así que le tuve que decir a la madre del niño que me prestara un cargador, porque a mí se me había olvidado el mío en casa y entonces tampoco podía cargarlo en el carro. Pero entonces tuve que esperar ahí un tiempo mientras se cargaba mi celular porque no tenía cómo accesar al GPS. Y así recordé que muchas veces nosotros como cristianos estamos esperando poder de Dios en nuestra vida, pero no estamos conectados a la fuente de poder, que es el Espíritu Santo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, cuando somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, no solo somos salvos de la condenación y somos ahora nuevas criaturas que empezamos una nueva vida en Cristo Jesús, sino que también para poder comenzar y andar en esa nueva vida, Dios nos da un regalo precioso, que es el Espíritu Santo de Dios, que viene a vivir en la vida de cada creyente. El Espíritu Santo, que también es Dios, viene con su poder sobre nosotros y nos habilita para poder hacer cosas que humanamente no son posibles. Y entonces a veces esperamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, pero nos damos cuenta que no está presente. Nos damos cuenta que no hay poder en nuestra vida, no hay poder de Dios en nuestra vida. Y hay un pasaje bien interesante en Primera de Tesalonicenses 1:5, donde el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses estas siguientes palabras: pues cuando les llevé la buena noticia, o sea, cuando les prediqué el evangelio, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Esta es la Nueva Traducción Viviente, y me gusta que en la Reina Valera 60 dice: no llegó en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Y aquí podemos ver que hay algo que el Espíritu Santo da a los creyentes, y es poder. Y esto es algo que el apóstol Pablo estaba diciendo: mis palabras no eran palabras normales nada más, no eran palabras solamente. Nosotros los seres humanos podemos hablar palabras solamente, pero esas palabras no tienen ninguna efectividad hasta que el poder del Espíritu Santo viene sobre ellas. Cuando uno habla palabras que el Espíritu Santo tiene poder en ellas, pone poder en ellas, entonces esas palabras recobran una vida y recobran un poder que tiene acceso a los corazones de las personas, que impacta vidas. Y esto es lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo: yo no fui a predicarles allá nada más con palabras, sino que hubo un poder sobrenatural del Espíritu Santo que estaba respaldando lo que yo estaba diciendo y que les dio la certeza que lo que yo estaba diciendo era de Dios, que de alguna manera ese poder empezó a trabajar en esos corazones y empezó a redarguir esas vidas, porque una de las cosas que hace el Espíritu Santo cuando está en un lugar, dice la Biblia, que es que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado y que nos convence de justicia y de juicio, y nos convence de pecado. Entonces, cuando nosotros estamos en el poder del Espíritu Santo, ese poder tiene, nos da a nuestras palabras algo más que la gente puede percibir. A veces las mamás ya no saben cómo hablar con sus hijos, no saben cómo aconsejar a una persona. Muchas veces nosotros queremos dar un consejo, queremos hablar con las personas y no sabemos cómo, pero y tratamos
y pensamos de que el poder de Dios debe estar con nosotros, pero no está el poder de Dios cuando nosotros estamos alejados de la fuente. Y eso es lo que quiero hablar en este día. A veces esperamos que pase algo de Dios y no vemos la evidencia de que Dios está obrando, de que Dios está haciendo algo en nuestras palabras, en nuestras acciones, y es porque el poder del Espíritu Santo está ausente. Una de las cosas que el Espíritu Santo, que el poder del Espíritu Santo da en el creyente es que empieza a dar unas evidencias de poder que se manifiestan en nuestra vida y en nuestro carácter. Por ejemplo, en Gálatas dice que una de esas evidencias es el amor, es el gozo, es la paz, es la fe, es la paciencia. Entonces, cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, cuando nosotros estamos en situaciones adversas, no importa por lo que nosotros estemos pasando, a veces nos sentimos frustrados o a veces entramos en angustia, en desesperación, pero cuando el poder, la llenura del Espíritu Santo está en nuestras vidas, empieza a derramar esos frutos sobrenaturales de fe en medio de situaciones que parecen imposibles. Aunque la gente dice no se puede, aunque la gente dice no es posible que tu hijo cambie, aunque la gente dice no es posible que esa situación sea diferente, no es posible que ese corazón sea transformado, aquel que tiene el poder del Espíritu Santo desarrolla una fe sobrenatural de que Dios lo puede hacer, de que Dios puede cambiar toda situación. También nos da la paciencia para esperar en medio de las luchas, en medio de las dificultades, esperar en Dios sabiendo que Él llegará a su tiempo, que Él nos salvará y muchas otras cosas, el gozo, la paz, en medio de momentos de desesperación, en medio de momentos difíciles. Y estas cosas vienen con el poder del Espíritu Santo. Y quiero decirles que eso que estaba pasando con mi celular, a pesar de que no era que mi celular estaba dañado, no era que yo no sabía cómo usarlo, no era que las cosas que yo necesitaba de mi celular no estaban ahí, estaba todo ahí, pero estaba totalmente deshabilitado. Estaba deshabilitado porque no tenía el poder de energía para poder funcionar. Y eso era lo que hacía que yo no pudiera tener acceso a eso que ya yo podía usar libremente si quería, pero no tenía acceso a él. Y eso es lo que muchas veces pasa con los cristianos. No es que no tienen al Espíritu Santo ahí, no es que no tienen las promesas de Dios, no es que no tienen la posibilidad de que Dios haga algo poderoso, no es que el camino esté cerrado y que Dios no los esté escuchando. Lo que pasa es que está deshabilitado el poder del Espíritu está apagado. Y también en esa misma carta de los tesalonicenses, por ejemplo, en el capítulo 5:19, Pablo les dice, no apaguen al Espíritu Santo de Dios. O sea que nos dice que ese poder se puede apagar, que el Espíritu Santo está con nosotros, está dentro de nosotros, pero puede estar apagado. Puede estar como mi celular, está ahí, estaba conmigo, estaba en mi posesión, estaba yo con él, pero no tenía acceso a usarlo. ¿Por qué? Porque el poder estaba apagado, no había energía. Y así muchas veces pasa cuando nosotros no estamos continuamente llenándonos del Espíritu Santo, cuando no estamos continuamente mostrando interés en el Espíritu Santo. ¿Y de qué manera podemos nosotros apagar al Espíritu? Bueno, hay varias maneras. Una de las maneras es ignorando completamente a la persona del Espíritu Santo, ignorando a Dios, preocupándonos y poniendo nuestra mirada completamente y nuestras prioridades en las cosas de este mundo, al punto que ignoramos completamente la obra de Dios en nuestra vida. No tomamos un tiempo para orar, no tomamos un tiempo para buscar a Dios, no tomamos un tiempo para congregarnos, para servirles. Y cuando nosotros empezamos a vivir una vida en nosotros mismos, es ahí cuando volteamos nuestra mirada y ya no estamos mirando a Dios, y es ahí cuando empezamos a apagar al Espíritu Santo. Otra cosa que apaga al Espíritu Santo es cuando nosotros resistimos al Espíritu. Cuando el Espíritu Santo nos quiere redarguir de pecado, cuando el Espíritu Santo nos dice que algo está mal, cuando el Espíritu Santo nos da una instrucción de que tomemos algún camino, ya sea de que nos predican, ya sea un consejo que nos dan o ya sea que lo leemos en la Escritura, pero nosotros decidimos ignorar porque no queremos pasar por la dificultad o la incomodidad de un cambio.
Muchas veces eso pasa con las personas, no quieren un cambio, no quieren la incomodidad de tener que humillarse, de tener que rendirse, de tener que someterse a Dios. Y entonces es algo que Esteban les dijo a aquellos israelitas y esa fue la causa por la que él fue apedreado, porque les dijo, ustedes siempre están resistiendo al Espíritu. Y entonces él les empieza a enlistar como desde el principio, desde que Moisés saca a los israelitas de Egipto, ellos están en contra, están contrarios a lo que el Espíritu les quiere guiar, a lo que el Espíritu quiere hacer en sus vidas. Entonces cuando nosotros nos negamos a que haya un cambio en nuestra vida, cuando nosotros nos negamos a querer seguir la instrucción del Espíritu, cuando nosotros ignoramos y no ponemos atención o prioridad a lo que el Espíritu está hablando, a lo que el Espíritu está haciendo, a lo que Dios quiere tratar en nuestra vida, entonces ahí es cuando el Espíritu Santo se apaga, ahí es cuando ese poder no puede estar. Pero el punto importante al que quiero llegar es que no tenemos que estar desconectados del Espíritu Santo, no tenemos que estar desconectados de ese poder. Ese poder es aquel que nos habilita para nosotros poder llevar una vida agradable a Dios. Es ese poder el que nos lleva a poder perdonar, a poder hacer las cosas buenas, aun cuando nuestras emociones nos dicen que no. Es ese poder el que nos lleva a crecer y a tomar buenas decisiones. Es ese poder el que nos habilita para hacer cosas que realmente nosotros no podemos hacer. No tenemos que vivir desconectados, podemos vivir siempre con la ayuda de Dios, con ese poder, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de buscar a Dios, tenemos que tomar la decisión de orar. La oración hace que ese fuego del Espíritu Santo empiece a encenderse en nuestros corazones. El ayuno hace que ese fuego del Espíritu Santo esté en nuestros corazones. Hay poder para nosotros cuando nosotros venimos en oración, cuando nosotros rendimos nuestro tiempo a Dios, cuando nosotros empezamos a buscar a Dios. La vida de Dios no es algo monótono, no es algo aburrido, sino que cuando el Espíritu Santo está, es como que entramos en un río donde podemos ver las cosas imposibles posibles, donde podemos ver la mano poderosa de Dios obrando de maneras sobrenaturales, donde podemos ver que aún una palabra que uno dice, aún un consejo que uno da, aún cuando uno está sirviendo, aún cuando uno está criando a sus hijos, aún cuando uno está haciendo cosas naturales, el Espíritu Santo derrama de su poder, derrama de su gracia, derrama de una habilitación sobrenatural para que las cosas salgan de una manera que uno se sorprende y que uno dice, no, nada más fue la mano de Dios, que pudo hacer que esa palabra llegara a ese corazón, que pudo hacer que esta oración que yo hiciera que ese enfermo se sanara. Y entonces es allí donde nosotros podemos ver continuamente la obra de Dios en nuestra vida. Estamos nosotros para ver la obra, la mano de Dios en nuestra vida. Para eso el Señor nos llamó de una muerte a la vida. Dijo él que él vino para traer vida y vida en abundancia, para traer vida a todo lo que está muerto, para traer vida a cada persona que estaba sin esperanza, que estaba sin Dios en el mundo, que estaba ya sin un propósito de vida. Y eso es lo que viene a traer el Espíritu cuando está encendido en nosotros. Empieza a traerte motivos y propósito de vida. Empieza a hacerte sentir contento con el futuro que viene, emocionado de ver qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida, emocionado de saber qué es lo que Dios va a hablar, qué es lo que Dios está haciendo, expectante de lo que Dios va a hacer. Entonces, yo le recomiendo a cada persona que me escucha en este video de que no vivamos desconectados de ese poder, porque tenemos acceso a él gracias a la sangre poderosa que se derramó en esa cruz, gracias a nuestro Jesús amado que murió y pagó ese precio para que ahora, por su muerte y su resurrección, nosotros tuviéramos ese poder en nuestras vidas. Y qué lamentable que a veces andamos como andaba yo, con un celular, con la habilidad de poder usarlo, con todo lo que necesitaba allí, el GPS, la cámara, pero sin acceso a usarlo, porque no tenía ningún poder. Y a veces así andamos, hablando palabras sin poder, con malas actitudes, con mal carácter, con pesimismo, aburridos, en una monotonía, secos de la vida. Y un cristiano
que tiene al Espíritu Santo no puede vivir así. Por eso cuando usted ve a un cristiano que tiene al Espíritu, usted ahí mismo lo puede identificar. Se ve una vida de Dios en esa persona. Se ve un poder de Dios, un ánimo de Dios, una fe sobrenatural, una paciencia cuando nadie más puede tener paciencia con gente difícil o con situaciones adversas. Podemos ver el poder del Espíritu Santo manifestado aún en los problemas, aún en las dificultades. Entonces yo les digo una vez más, busquemos a Dios porque el Señor tiene grandes cosas, pero no dejemos que el Espíritu Santo se apague, porque es ese poder el que nos da la fuerza para seguir adelante. Bendiciones.